tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera, por eso eran personas que se dedicaban exhaustivamente al estudio de la Biblia, y curiosamente ellos fueron los primeros en simpatizar con el movimiento protestante, con el movimiento de Martín Lutero. Bien, pues Jerónimo fue el primero que hizo la traducción al latín, la famosa Vulgata, que de hecho hay varias anécdotas ahí que contar sobre la traducción de Jerónimo al latín. Por ejemplo, se dice que la iglesia lo forzó a incluir en los libros deuterocanónicos, estos famosos de los que hablábamos en el programa pasado, que él no los quería incluir, que él no aceptaba estos libros ni siquiera como libros buenos para leerse, y de hecho dicen que él fue el que acuñó la palabra apócrifos, aunque él mismo los incluyó a la fuerza en su propia traducción de la Biblia, él mismo los distinguía como apócrifos. Entonces, nada más como un detalle para darnos cuenta que aún dentro de la misma iglesia, había gente que buscaba realmente, sinceramente, la palabra de Dios, el entender bien las escrituras, pero pues siempre el lado administrativo y el lado de la conveniencia trataba de forzar a la gente y hacer cosas aún en contra de su propia voluntad. Bien, entonces estas dos Biblias de las cuales les hablo eran traducciones toleradas por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque decían lo que la Iglesia Católica quería que dijesen estas dos Biblias, y también porque eran Biblias muy caras, eran manuscritos, o sea, eran escritas a mano, eran muy elegantes, lo que tú quieras, pero eran Biblias que solamente los ricos, los reyes, los nobles podían tener. Entonces no causaban mucho problema porque no llegaban a la gente. Una de las principales fuerzas de la traducción de Casiodoro de Reina y de la posterior revisión de Cipriano de Valera fue que eran Biblias de fácil acceso a la gente, eran Biblias que todo mundo podía tener y que todo mundo podía leer en un español realmente entendible. Bien, antes de la traducción de Casiodoro de Reina se hicieron otras traducciones intentando hacerlas al español de los idiomas originales. Por ejemplo, se dice que Juan de Valdés en 1530 hizo una traducción de los Salmos, del texto original del libro de Salmos. Sin embargo, todos estos intentos se vieron frustrados por la misma iglesia, y ya saben, el oficio mal llamado santo de la Inquisición, de matar a quien no cree como yo. Francisco de Encinas también, él hizo una traducción del Nuevo Testamento completo. Él la hizo de los textos griegos, de los textos originales en griego, y también fue dio a la cárcel por haber hecho este trabajo, y todos sus libros en su mayoría fueron quemados. También se encuentra un texto que se le llama el Antiguo Testamento de Ferrara, que fue hecho por un grupo de hebreos, obviamente traducido directamente del hebreo, y fue un Antiguo Testamento que más o menos tuvo su influencia. Incluso algunos dicen que fue consultado por Casiodoro de Reina a la hora de hacer su traducción. Se basó como apoyo en este texto del Antiguo Testamento al español, aunque él se fue también a los originales. La revisión de Cipriano de Valera, la conocida como la Biblia del Cántaro, permaneció durante siglos en la iglesia protestante de habla hispana como la Biblia oficial, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, se hicieron trabajos diferentes en años posteriores. Por ejemplo, en 1850, en 1858, en 1861, pero fue hasta 1862 que se hizo una revisión completa y que se aceptó oficialmente como una revisión de la Biblia, y aquí fue donde se empezó a usar el nombre de Reina Valera. La Biblia hasta entonces, les digo, se llamaba la Biblia del Cántaro. Sin embargo, fue Lorenzo de Lucena quien, al hacer esta revisión, él puso el nombre de los dos principales colaboradores y la comenzó a llamar como la Biblia Reina Valera, y así fue conocida. Después se siguieron haciendo trabajos en 1865, en 1866, en 1869, 1874, 77 y en 1883, 1886, 1890 y en 1905 se hicieron trabajos importantes. Pero no fue hasta 1909 cuando Sociedades Bíblicas, que en ese tiempo no era como ahora, que se conoce como Sociedades Bíblicas Unidas, la más fuerte de las sociedades bíblicas era la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, trató de uniformar los textos, porque sí, ya estaba viendo muchos textos con pequeñas variaciones entre ellos, pero sí había varios desbalagados por ahí. Entonces se hizo la revisión 1909 para tratar de homogenizar lo que todo el mundo leía en los países de habla hispana, y por eso se popularizó tanto esta versión, que hoy la conocemos como, bueno, así se le llama, ¿no? Como la versión antigua, la versión 1909.
Sin embargo, muy pronto, por el idioma y por todo eso, empezó a caer en desuso, empezó a tener cosas de idioma que ya no embonaban muy bien. Y más o menos a partir de 1949, incluso hasta 1951, se hicieron encuestas en diferentes países de América Latina, por supuesto también en España, y se dio cuenta la sociedad bíblica, sobre todo americana y británica, que hacía falta una actualización, hacía falta una revisión de la Biblia, porque sí había mucha gente que ya no comprendía muy bien el texto bíblico, porque se usaban frases de un español muy antiguo. Y esto no tiene nada de malo, ¿eh? De hecho, ¿qué fue lo que hizo Cipriano de Valera con el texto de Casodero de Reina? Él miró que estaba bien traducido para lo que se conocía en aquel tiempo y dijo, bueno, vamos a actualizar el lenguaje. Y gracias a esta actualización del lenguaje, esa versión de la Biblia duró siglos. Entonces, la 909 tenía un lenguaje que en su momento funcionaba, pero imagínense todo lo que pasó durante el 909 al 60. Pasaron revoluciones en México, pasaron revoluciones en otras partes de los países de habla hispana, la tecnología avanzó, por ejemplo en el 60 ya teníamos aviones, ya teníamos trenes, ya teníamos autopistas, televisión, el mundo era diferente, el lenguaje, la forma de expresarse era diferente y por eso se hacía falta una traducción. Fíjese, contrario a lo que muchos dicen de que la traducción 1960, y bueno, no muchos, algunos todavía dicen, ¿no? Que la traducción 1960 se hizo a la ventona y nada más. No, la traducción 1960, que es la que mayormente, me atrevo a decir, el 90% de las iglesias evangélicas usa, se hizo por un comité de 6 especialistas reconocidos internacionalmente. De hecho, Sociedades Bíblicas Americana y Sociedad Bíblica Británica dejaron todos los recursos, dejaron todos los elementos disponibles en manos de estas 6 personas por el prestigio que tenían. Los miembros de este comité eran Juan Díaz Galindo, mexicano, otro mexicano también era Francisco Estrello, otro chileno era Honorio Espinosa, otro colombiano era Alfonso Lloreda, Enrique Parra Sánchez, también era colombiano, y por último el cubano Alfonso Rodríguez Hidalgo. Estos 6 fueron los encargados, eran maestros de griego, eran especialistas en hebreo, eran personas que todos habían dado clases en seminarios, eran personas que sabían lo que hacían, no fue nada más un trabajo ahí al aventón. Se hicieron actualizaciones en cuestiones de lingüística, se hicieron actualizaciones en cuestiones de expresión, pero la esencia y la vigencia de la traducción de la Reina Valera se mantuvo. Por eso la Reina Valera 60 creció y la aceptaron la Iglesia Bautista, la Iglesia Metodista, la Iglesia del Nazareno, todas las iglesias nominales grandes la aceptaron fácilmente y después esto cundió incluso a iglesias independientes y otras pequeñas congregaciones y hoy en día es casi la versión oficial. Les puedo decir, en la librería tú tienes un 90% de Biblias que son Reina Valera 1960 y el otro 10% se divide entre Dios habla hoy, se divide entre el lenguaje actual, se divide entre la NBI, que son Biblias que están teniendo cierta fuerza y que la gente las busca, pero siempre la oficial termina siendo la Reina Valera 60. Ahora, el trabajo de la Sociedad Bíblica no quedó ahí, ¿eh? Por una parte, por ejemplo, Editorial CLIE, una editorial muy prestigiosa española, fundada por el pastor Samuel Vila, en 1977 hizo su propia revisión de la Reina Valera. Es una buena revisión, es una buena edición de la Reina Valera. Lo que pasa es que no tuvo el efecto ni la aceptación debido a que pues la Reina Valera 60 estaba en su pleno apogeo en ese momento y pues no se hizo, que digas tú, el cambio así grande de una versión a otra. La Reina Valera se mantuvo la versión 60. Es hasta 1995 que la Sociedad Bíblica vuelve a hacer otro trabajo de revisión y se tiene la Reina Valera 1995, que déjeme decirles, tiene muy poca diferencia con la 60, casi es la misma expresión de la 60, solamente un poquito de modernización del lenguaje, pero todavía se mantiene el castellano ibérico, ¿no? El famoso sois, vosotros, fuisteis, vinisteis, todavía se mantiene. Realmente un trabajo donde se actualiza completamente el lenguaje es la Reina Valera contemporánea, que se acaba de estrenar en este año 2011, en marzo.
donde ya es un español latinoamericano. Ahí sí ya no se habla con el fuisteis, vinisteis, sois, vosotros y todo eso. Eso ya se dejó de lado y es un español latinoamericano completamente, así como hablamos nosotros, así como le estoy hablando yo a usted. Ese es el español de la Reina Valera contemporánea, manteniendo el mismo perfil de la Reina Valera, manteniendo el mismo orden y el mismo sentido de la traducción. Es la misma traducción, simple y sencillamente es la actualización de las palabras, que pareciera poca cosa, pero créanmelo, si usted es una persona recién convertida, que nunca en su vida ha leído un texto de que fuisteis, vinisteis y sois, se le complica mucho a la gente leer este tipo de textos. A veces los cristianos añejos, y se los digo porque pues yo nací en la iglesia, ¿no? Mi padre es pastor, mis hermanos son pastores, mi abuelo fue pastor, mi familia entera ha estado en la iglesia, y yo crecí con la Reina Valera 60, ¿no? Y yo crecí con el fuisteis, vinisteis y esto y todo. Entonces a mí se me hace fácil leerla, como a muchos que con los que platico yo me dicen, es que a mí no me sabe la Biblia si no tiene el lenguaje de la Reina Valera 60. Así crecimos, es una costumbre que tenemos. Pero llega alguien nuevo y de repente le queremos meter este tipo de lectura y luego, para las costumbres de lectura que tenemos en México, no sé los demás países que nos están escuchando, pero en México leemos 1.8 libros al año, ¿ok? No le llegamos ni siquiera a 2 libros, y eso porque se toman en cuenta revistas y libros escolares. O sea que leemos muy poco en México para todavía complicarles la vida a la gente con un estilo de lenguaje que ya no se usa, pues es difícil, ¿no? Entonces, qué bueno que Sociedad Bíblica está haciendo el esfuerzo y está haciendo esta gran traducción de la Reina Valera contemporánea. Para los que les interese y quieran ver cómo está este texto nuevo de la Reina Valera contemporánea, en el blog de la editorial, que la dirección está apareciendo ahorita en su pantalla, estamos poniendo nosotros un link, un enlace a Sociedades Bíblicas, donde ustedes pueden descargar completamente gratis el texto del Nuevo Testamento en la traducción Reina Valera contemporánea, para que lo miren, para que lo chequen, para que lo revisen, y si les llama la atención, pues ya podrán venir a la librería, a esta o cualquier otra librería, y comprar uno. Así no tienen que gastar, hacen la prueba, si les llama la atención, si les gusta para su gente, pues entonces ya lo podrán comprar después más adelante. Entonces ahí es un servicio para quien quiera aprovecharlo, ¿verdad? Bien, no queremos decir que la Reina Valera es la única traducción de la Biblia que es verdadera y es la única y no puedes leer otra y todas las demás son del diablo, como algunas personas que se fanatizan lo dicen. No, hay otras traducciones de la Biblia y hay otras traducciones muy buenas de la Biblia. Por ejemplo, tenemos otro trabajo de Sociedad Bíblica que se llama La Dios habla hoy. Muchos dicen que es una versión católica, pero no, es una versión que salió a la luz en los años 70, un trabajo de Sociedad Bíblica precisamente ante la necesidad de mucha gente de leer algo que no fuera en un español castellano, sino que fuera un español más latinoamericano, y fue tan efectivo y fue tan bueno su recibimiento que la Iglesia Católica fue con Sociedad Bíblica y la adoptó también. Muchos católicos tienen en la actualidad su Biblia en la versión Dios habla hoy. Pero el trabajo de traducción es un trabajo completamente evangélico. Tenemos, por ejemplo, otro trabajo muy interesante, que no es tan popular, pero algunos lo están viendo o lo están conociendo, que se llama la Biblia al Día. La Biblia al Día no es una traducción literalmente, es una paráfrasis de la Biblia. No estoy diciendo que esté mal ni nada, no. Estoy diciendo que incluso lo avisa. Si usted lee las primeras páginas, si usted tiene una Biblia al Día, ya sea versión económica o estas versiones de lujo que están saliendo, la Biblia al Día te explica, o la nueva Biblia al Día, que es una nueva revisión que salió, que es una paráfrasis de la Biblia. No es una traducción de los textos originales, sino que se tomó, en este caso creo que fue la King James, porque el trabajo es estadounidense, y ese lenguaje antiguo, porque la King James también tiene, así como la Reina Valera es un español ibérico, la King James en Estados Unidos es un inglés completamente británico y británico antiguo, ¿no? Entonces se empezó a parafrasear, se empezó a hablar con otras palabras, diciendo lo mismo, pero con otras palabras que fuesen más entendibles, y de ahí salió la Biblia al Día, que en Estados Unidos se conoce como The Living Bible, la Biblia viviente, o The New Living Bible, la nueva Biblia viviente. Es una paráfrasis de la Biblia. El